Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente. Bueno, mi nombre es Mariana Cucú, agradecida del espacio y vamos a continuar con estos ciclos que venimos trabajando y compartiendo. Hoy puntualmente vamos a tocar algunos temas referidos a lo que es los límites y lo que es en sí la crianza respetuosa para que tengamos una idea. Y también lo que no es, algunas frases o mitos que vamos a ir trabajando y también cómo tratar de aplicar eso a lo que es la vida diaria y un día común y corriente, ¿sí? Como mencionamos anteriormente, vamos a arrancar con lo que serían los límites y como para tener una noción más en lo concreto, podemos mencionar lo que serían los estilos parentales. A modo de ejemplo, vamos a usar dos, digamos, lo que sería un estilo autoritario y un estilo permisivo. Serían como los contrastes, si se quieren, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de un estilo autoritario, tenemos en cuenta mucho lo que es el control, por un lado. Y cuando hablamos del estilo permisivo, obviamente que los límites no son claros, son mucho más flexibles y eso como que sería el contraste en esos dos estilos. Entonces lo que nosotros vamos a necesitar, digamos, es tener eso como referencia para ver en una situación concreta, que en un ratito lo vamos a mencionar, cómo esos dos estilos establecerían el límite en sí en cualquier situación. Y lo que nosotros queremos también hacer mucho hincapié ahora vendría a ser lo que es puntualmente la crianza respetuosa, ¿sí? Vamos a definir qué es la crianza respetuosa, porque también está el tema muy actualmente, digamos, está circulando mucho, pero también de la misma manera que circula, a veces también se genera algún tipo de confusión, ¿sí? Entonces, desde esta perspectiva es muy importante tener en cuenta lo que es la posición del adulto. Nosotros como adultos referentes o responsables tenemos que tratar, por eso aclaro, es tanto como sea posible tratar, porque no pasa siempre, de tener una postura simultánea de firmeza y amor, hacer como una conjunción de esas dos cosas con respecto también a lo que serían los límites. Entonces ahí otra vez, como dijimos en otro encuentro, la mirada no está puesta al 100% en el niño, sino que está más dirigida hacia nosotros como adultos. Volvemos a nombrarlo, tiene que ver con esto, ¿no? Con un buen trato también. En una charla que una vez hubo en la facu, y les comparto un poquito para que se entienda también desde dónde, uno de los profes que nos estaba dando, digamos, esa charla informativa, hablaba de los buenos tratos y a mí me costaba como distinguir buenos y malos tratos y me parece que una pregunta muy simple, como para nosotros tenerlos en lo habitual y más allá de la crianza en cualquier vínculo, es si lo que yo estoy dando o brindando o recibiendo también es un buen trato. Ya simplemente con preguntarnos eso me parece de que se despeja bastante si podemos dar una respuesta como que sí o como que no, ¿sí? Entonces, volviendo un poquito, la crianza respetuosa depende de la manera en que el adulto se pone frente a una situación y tratar de mantener lo que es firmeza, calma y una actitud muy cálida con la criatura en lo que se pueda y el tema de los buenos tratos. Y siempre, siempre, siempre considerando al niño desde un lugar de sujeto de derecho. Si nos ponemos a pensar a nivel histórico, hubo una época en la que era considerado un objeto de derecho. Entonces ya partiendo de pensar en ese cambio de ser objeto a pasar a ser sujeto de derecho, a una persona que está haciendo y que está formándose y que está desarrollando todo su potencial y su ser, ahí tenemos como el enfoque más complejo, me parece, de lo que sería entonces la crianza respetuosa en lo que implican los adultos y desde qué lugar vamos a mirar al niño, ¿sí? Entonces, con la idea de los buenos tratos tiene que ver con esto, ¿no? Con poder proteger, calmar y acompañar el desarrollo de una manera integral de la persona a quien estemos a cargo. Y otra cosa más allá de ser mamá, papá, tíos o lo que fuera en ese rol, es fundamental también entender que nosotros ocupamos o estamos siempre vinculados con algunas criaturitas. Independientemente del rol que tengamos, ya vamos dejando una huellita en ellos. Ahora que pienso esto, ¿quién no tuvo, a modo de ejemplo, alguna seño, alguna tía, alguna vecina, alguna persona referente sin necesidad de ser mamá o papá a veces, que tengamos un recuerdo bonito de esa persona? A mí se me vino, por ejemplo, una seño. Era muy cálida, muy amorosa y a la vez era firme en el límite, lo que fuera. Y también conocemos en lo que es la parte de la escolaridad situaciones donde los límites vienen desde un estilo muy autoritario. Entonces vemos cómo se puede traspasar la palabra o si lo que es la crianza respetuosa y los límites en un montón de otras situaciones, ¿sí?
Eso sería como por un lado, para que quede un poquito claro lo que sería en sí la crianza respetuosa. Y pasamos ahora en estas imágenes que vamos a ver en un ratito a ejemplos en las situaciones cotidianas, concretas. En un momento podemos plantear típica la situación de la comida, un almuerzo familiar, ¿sí? Nosotros, me imagino una criatura jugando o haciendo lo que sea, nosotros por almorzar, un estilo autoritario que diría, ejemplo, te vení ya, que está la comida, un poquito del tono alto, un grito, lo que fuera, pero no hay como opciones, es una bajada de línea en el sentido de que va una palabra fuerte, pero no se está teniendo en cuenta lo que la criatura está haciendo, no se tiene en cuenta como la subjetividad en el momento en el que está esa criatura, ¿sí? Entonces, un estilo permisivo diría, bueno, no, está todo bien, no vengas o lo que fuera. Y si nosotros hablamos de lo que es la crianza respetuosa, un claro ejemplo sería poder explicar o anticiparnos también, en tal momento va a estar la comida, nos acercamos, le aclaramos que ya está la mesa, que si puede colaborar también sería buenísimo porque también tiene que ver con la crianza, el tema de la responsabilidad, de que colabore en alguna situación, poner vasos, algo simple. Pero ahí se ve como en una situación muy cotidiana, si se quiere, como los tres estilos o las tres formas, estas visiones, de cómo abordaríamos una situación concreta. Otra manera también de establecer los límites no tiene que ver como generalmente lo tenemos en la cabeza, no es castigo, lo digo firme, lo digo fuerte y eso es como la manera que nosotros entendemos que viene el límite. El límite también aclaramos que es sumamente necesario y sano, pero también tiene que ver con preguntarle al otro cómo está, con preguntarle si puedo ayudarlo en algo, con darle el espacio para que decida, que tenga, como decíamos esto, responsabilidades concretas en la vida diaria. En este ejemplo, por ejemplo, de la vestimenta de la criatura. Una criatura tranquilamente puede decidir qué prenda usar, en qué momento. Nosotros por ahí estamos muy acostumbradas a una mirada muy de adulto, de tratar de dirigir cada situación, ¿sí? Nosotros como si fuéramos los únicos que tomarían decisiones. Entonces las decisiones también es importante que nosotros las tomamos en conjunto a través de un diálogo, a través de un ida y vuelta. Preguntas nunca vienen de más. Siempre le dan lugar a la persona que se sienta partícipe, que sienta que puede, que sienta que su voz es tenida en cuenta. Así que eso también es fundamental cuando queremos establecer los límites. Y otra situación también un poco común tiene que ver que nosotros deberíamos tratar, digo tratar porque es muy complejo también lograrlo al 100%, de que los enojos se multipliquen. Por ejemplo, en estas imágenes, en un primer momento vemos un niño enojado y otro niño respondiendo del mismo modo, ¿sí? Tengo enojo por un lado, enojo por el otro. ¿Qué pasa cuando en este lado, en un primer momento, hay un niño, pero de este lado, como en esta otra imagen, se ve a un adulto? Simplemente miremos un segundito la imagen para ver qué se siente distinto al ver los dos niños, al ver el niño y el adulto, ¿sí? Una vez que registramos un poquito qué es lo que se nos viene a la cabeza, qué es lo que sentimos también en el cuerpo, es muy importante ahora que se ve tan visual, digamos, entender de que no va a llegar a ningún lado un enojo multiplicado, si se quiere. Entonces, si yo estoy tratando de poner un límite a la criatura cuando está enojado, vaya a saber la situación y es súper válido, ¿no? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero más allá de eso es, si esa criatura demuestra el enojo, ¿qué va a pasar si yo hago lo mismo? Si yo soy quien tiene que cuidar, calmar y proteger. Entonces, en ese momento definitivamente esa criatura no está regulada emocionalmente, el adulto tampoco está, y lo más probable es que haya un desencuentro en el vínculo, ¿sí? Entonces también es fundamental que tengamos presente cuánto tenemos que trabajar nosotros también en estar nosotros regulados en lo emocional y poder manejar esas emociones en el sentido de lo más sano es que pase, ¿no? Que pase lo que pase, uno puede hacer como un canal y que eso fluya. El tema es que la reacción o la conducta en mí no sea desmedida de acuerdo a la situación, ¿sí? Adentrándonos puntualmente en lo que son algunas frases que por ahí se suelen escuchar,
pienso varias, pero bueno, por ahí las más comunes que he escuchado y que seguramente nosotros, o sea, ustedes también lo hicieron, es de que la crianza respetuosa no hay límites, de que las criaturas no van a poder ser frente a la vida porque la vida es más dura y real en ese punto, que las criaturas también se hacen más dependientes. Otra también muy común y tiene que ver con ciertas generaciones a nivel cultural, ¿no? Es como a mí me pegaron varias veces o me gritaron y no salí tan mal, esa es muy común. O la típica de un chirlo a tiempo, como que es la solución. Son varios, ¿sí? Varios comentarios que son como muy comunes, pero por ahí estaría bueno desglosar un poquito cada uno. Nosotros cuando pensamos que la criatura va a ser como dependiente, es súper necesario saber que determinada época a nivel evolutivo necesitamos ser dependientes, ¿sí? En la primera infancia, digamos, precisamente lo que nos caracteriza hasta como especie, ¿no? Somos una especie que necesita mucho estar en contacto muy íntimo con nuestros cuidadores o progenitores, ¿sí? Entonces, el hecho de pensar que una criatura sea independiente en un tiempo que no es acorde a la etapa madurativa va en contraste y en contramano, si se quiere, de lo que es el desarrollo en sí mismo. Entonces, no puedo pretender que una criatura de, ejemplo, 4 o 3 años sea súper independiente. Ahí ya habría lo que se llama una sobreadaptación, que implica que sería una adulta en miniatura, si se quiere. Entonces, como que hay que estar atentos a eso, ¿sí? Esto de que no tiene límites, como decimos anteriormente, no tiene que ver con el hecho de que es todo sí, precisamente es sí o no desde algún lugar, con alguna justificación, con algún diálogo, con algún intercambio. No es que no haya límites, sino la manera en cómo nosotros ponemos ese límite. Y una pregunta también muy necesaria es qué tan grave es o en qué momentos poner límites, porque si una criatura, ejemplo, pequeñita, está en la mesa y de repente se cae un vaso, se rompe, lo que fuera, ¿qué tan grave es de que ese vaso se caiga? ¿Cómo pongo ese límite con gritos? Te dije 1 y 1000 veces que no toques el vaso, es de un estilo autoritario. O entender de que la criatura necesita moverse, porque es precisamente lo característico de su etapa evolutiva, el movimiento constante. Entonces, desde ese lugar, ¿cómo pongo el límite? ¿Desde qué lugar? Teniendo en cuenta el mundo de la criatura en sí, no solamente la mirada adulta. El otro día me pasó en casa, pensaba una similitud con las criaturas y los animales. Yo había limpiado el piso, todo muy bonito quedó. Viene mi perrita, se sacude entera, me ensució todo el lindo piso. Y pensaba en esa situación y digo, qué loco, porque no, yo a nivel humano y persona decís, bueno, el piso está limpio, mirá el esfuerzo que hice en limpiar. Y el perro lo único que hizo, en este caso la perra, fue venir, entrar y sacudirse. La perra estaba chocha afuera revolcándose. Es como una manera de conocer y de entender el mundo que les pasa a las criaturas. En este ejemplo también se me viene muy patente cuando son pequeñitos, que son situaciones que ven en la calle también, ¿no? El otro día vi un bebé muy pequeño que tendrá 1 año y medio y tiraba las cosas. Y la mamá le decía que no tire. Pero en esa etapa la criatura está conociendo el mundo, está siendo activo en ese mundo y cuando tira cosas está experimentando de que él puede influir en ese mundo. Entonces cambia totalmente la mirada de decir no tires porque está mal, a entender de que él está explorando y siendo activo en el mundo de afuera. Entonces la mirada cambia al 100%. Entonces desde ese lugar también preguntarnos qué está viendo esa persona, esa criaturita o lo que fuera, o en ese caso, no sé, mi perrita en ese caso, cómo lo está viviendo y cómo yo lo interpreto en eso, ¿sí? Entonces, volviendo un poco a todo lo que venimos mencionando antes, la violencia no conduce a ningún lado. Donde hay violencia hay menor autoestima, el apego no es seguro. El tema de la autoestima también se ve muy afectado con el hecho de creer si somos capaces o no para otras situaciones a futuro. Y nuevamente reconocer esto, que los límites son sumamente necesarios, el tema es cómo los planteamos y desde qué lugar, siempre desde un lugar respetuoso, ¿sí? Y por último, me encanta esta frase de que todo es muy bonito, pero, porque no todo suena muy amoroso, ¿sí? Le ponemos toda la onda y la pasión para tener una creencia respetuosa, pero no es tan simple, ¿sí? Eso vamos a ser concretamente sinceros. En esta imagen se ve en un primer momento, digamos, una familia donde se ve que el trato es bueno, hay conexión de miradas, perfecto. Esa es una parte. Pero en la segunda imagen nosotros pasamos por todos estos estados, ¿sí?
de una sorpresa cuando decimos, ay, qué lindo el resultado de, no sé, de una respuesta que la criatura tuvo, cuando se nota que esa persona en otro vínculo, con otro compañerito, ejemplo de la escuela, lo trata de esa manera, uno queda sorprendida y feliz de la vida al decir, bueno, funciona. Es como el trato se ve, que es muy respetuoso, muy acorde a la situación. Pasamos por momentos también de mucho enojo, muchísimo enojo, porque decimos una y otra vez lo intentamos y no sale, y pero ¿por qué si yo lo trato bien y al final mira lo que pasa? Decepción, hay otra imagen que la frustración también queda muy, muy visible si se quiere. Y es un constante desafío de tratar de seguir pensando y tratando de buscar creatividad al 100 en lo posible, buscar alternativas, estrategias para poder lograr de que los límites o la manera en que ese vínculo esté forjándose y alimentándose sea desde este lugar, siendo conscientes que nosotros somos los adultos responsables, que lleva mucho trabajo, y también agradecer un poco a las personas o los vínculos que nos muestran cuánto tenemos que trabajar nosotros. Si nosotros tomamos esa información del medio, va a ser una riqueza propia, una ganancia exclusivamente personal que se va a manifestar en lo que es el entorno, ¿sí? Pero bueno, en ese sentido también está bueno reconocer que la crianza a veces puede verse muy bonita, un abrazo pleno, hermoso, divino, pero no solamente es eso. O sea, todos transitamos por momentos donde eso no nos pasa, donde sí, donde podemos estar regulados, donde no, y tiene que ver con todas las emociones que nosotros como personas vamos transitando constantemente en el día a día. Y por último, también es necesario que tengamos en cuenta, como venimos hablando del tema de lo que es la crianza respetuosa, mirarnos nosotros y también pretender y trabajar para que nosotros mismos tengamos un vínculo respetuoso, un trato amoroso, cálido, pero con nuestras personas en lo individual, porque también atravesamos y tenemos todas las sensaciones internas. Entonces, tener esa mirada más allá de la crianza respetuosa por un otro es un buen trato para sí mismos, porque obviamente eso es necesario trabajarlo, porque uno no puede dar lo que uno no tiene. Entonces, si amorosamente nos tratamos, si a veces cuando algo no nos sale mal a nosotros, en vez de tratarnos mal o de reprocharnos, nos decimos una vocecita muy compasiva, comprensiva, de bueno, Mari, la próxima vez va a salir mejor o lo que fuera, pero desde ese trato que nosotros podemos practicar a nosotros mismos, podemos brindar ese buen trato a los otros. Así que bueno, todos trabajemos un poquito en eso para estar cada vez mejor.